y dos estructuras anexas, ¿no? Tubo digestivo. Entonces, ya ustedes saben, porque van a dar o han dado examen ya de esto, en anatomía y asumo que en fisiología también. El tubo digestivo empieza en la boca, que ya hemos ido viendo, siguen las glándulas salivares mayores, que también ya hemos visto, y luego ya viene el tubo digestivo propiamente dicho, que empieza en el esófago y termina en el recto y el ano. Por motivos de secuencia, nosotros vamos a ver solo algunas partes relevantes como esófago, estómago, ilion y colon. Ilion como parte del delgado y colon, que es el intestino grueso. Entonces, esos cuatro segmentos del tubo digestivo los vamos a apreciar y luego vamos a ver el hígado y su reservorio anexo, que es la vesícula biliar. Entonces, 6 estructuras para hoy día, el informe para la próxima semana, como siempre. Ya debe haber un grupo expositor la otra semana con un tema. Y la siguiente debemos tomar un pasito sobre lo que hemos hecho hoy y lo que hagamos la próxima semana. Ya lo anterior ya pasó, como dicen, ya fue. Así que empezamos desde hoy para adelante hasta el final. Entonces vamos a empezar con la 36. Esta 36 es esófago. Y es un órgano que hemos visto parcialmente. Y cuando digo parcialmente, me refiero a que de alguna otra manera ya hemos revisado sobre todo esta parte. Esta parte que es el epitelio, ¿no? Cuando hablamos del tubo digestivo, el tubo digestivo se divide en 4 capas. Tiene 4 capas. La más externa es la mucosa. La segunda intermedia es la submucosa. Luego la tercera, yendo de adentro hacia afuera, es la muscular. Y la cuarta es la serosa o adventicia. Ahora, cada una es diferente dependiendo del órgano en el que estemos. Entonces el epitelio ya es conocido, ¿no? Solo que está invertida la imagen. Es un estratificado plano. No caracterizado. No jerarquizado, ¿verdad? Ya conocido de nosotros. Luego ¿qué viene? Estos fascículos de músculo que no es otra cosa que la muscularis mucosae, o también llamada muscular de la mucosa. Entonces la mucosa tiene el epitelio, que va a variar dependiendo de qué órgano estemos. Luego tiene
lámina propia, la lámina propia, o también llamado corio, que es el tejido conectivo más clarito que está en fascículos medio gruesos entre el epitelio y la muscularis mucosae. Y la tercera es la muscularis mucosae, o también llamada muscular de la mucosa, que es músculo liso. Entonces, les estoy explicando porque todo esto es igual en los tres, en los 4 segmentos que vamos a ver, solo que hay algunas variaciones puntuales que vamos a ir diciéndoles en el camino. ¿Ya? Entonces, la variación mayormente está acá, ¿no? Acá. Lo demás es igual. En la submucosa, que está más arriba, de repente en el caso de ustedes más abajo, vamos a ver unas estructuras glandulares, que son las llamadas glándulas esofágicas. No lo apunto porque es solo característica de este órgano. Entonces hay unas glándulas esofágicas que son en este caso de tipo mucoso, ¿no? Puede haber serosos. Ya hemos visto las glándulas salivales, así que ya sabemos qué cosas son así, los mucosos o serosos. Entonces en este caso son mucosos. Y también hay un plexo, ¿no? Que ese sí está en todos, pero no se ve siempre. Es el plexo de Meissner. El plexo de Meissner. Plexo de Meissner. Luego vamos a ver una muscular que es lisa. Ah, no, acá, no, mejor no ponemos. Una muscular que tiene un plexo también, ¿no? El plexo de Auerbach. Y luego, en el caso del esófago, lo que tiene es adventicio. Porque serosas tienen otra. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Es que la serosa sí tiene mesotelio. En este caso es el peritoneo. Y la adventicia no tiene peritoneo. Entonces se diferencian, digámoslo así, en que si una tiene peritoneo ya es serosa. Si no lo tiene, es adventicia. Entonces el esófago puntualmente tiene adventicia. Entonces seguimos subiendo, estamos en la lámina propia y acá empieza a aparecer la muscular, que es la tercera capa. En el esófago, la muscular tiene 3 subpartes, si quisiéramos decir así. Como el esófago es un tubo, ¿verdad?, que sale de la cavidad oral y luego comunica con el estómago. Entonces el tercio superior
tercio superior, que es este de acá, tiene músculo estriado esquelético. El tercio medio tiene una mezcla de músculo estriado esquelético y músculo liso. Y el tercio inferior tiene músculo liso. En su pared muscular. Entonces, acá estamos viendo este músculo, los núcleos están por fuera. O sea que es músculo estriado esquelético. Entonces estamos en el tercio superior. Superior pegado a la boca. Si el tercio superior del esófago es estriado esquelético. El tercio medio ya es un mix de los dos. Y el inferior, que está cerca del estómago, es ya músculo liso. O sea que saber en qué tipo de músculo tiene cada tercio nos puede dar una orientación de qué parte del esófago es la lámina. ¿Ya? Y en el medio de los fascículos debe estar el plexo de Auerbach. Este que está acá es parte del plexo de Auerbach. Está en la manito, que es un pequeño, como un corpúsculo de tejido nervioso que hace estación ahí y que sirve para el tema del peristaltismo, ¿no? Lo que hace es recibir información del parasimpático y del simpático para hacer el peristaltismo, que el esófago en realidad no se mueve mucho, pero lo poco que se mueve en parte está dado por el impulso que llega a este plexo de agua. Y yendo ya hacia la parte más externa, que está acá, que está media rota, esa parte media desprendida que está ahí, es lo que llamamos la adventicia, ¿no? En este caso, ¿qué hay en la adventicia? Que hay tejido conectivo, como ven ahí también hay tejido adiposo unilocular, hay vasos sanguíneos, ¿no? Las ramas de los vasos que irrigan este órgano pasan por la adventicia de este órgano. Entonces, aquí estamos haciendo las cuatro capas, en este caso, del esófago: mucosa, submucosa, muscular y adventicia, en el caso del esófago. ¿Ya? Entonces, algo avanzamos porque ya conocíamos el epitelio, así que por lo demás no hay problema. Entonces esa es la 36 esófago. Luego pasamos a la 7, haciendo la secuencia ordenada. Y la 7 es estómago.
capa que llamamos mucosa. La mucosa del estómago, ustedes ven que tiene dos áreas medias diferentes, ¿no? El área de arriba, cuyo epitelio es otro, y esta parte de abajo que tiene otra característica, ¿no? La parte superior, donde hay unas glándulas medias claras, esa parte es lo que llamamos el epitelio de superficie o de revestimiento. En el caso del estómago, es un epitelio cilíndrico simple, mucosecretor, le llaman. Y estoy siendo bien claro con el nombre. Después no me pongan cilíndrico simple, ¿no? Así no es. El nombre es epitelio cilíndrico simple mucosecretor. Después ahí se equivocaron un montón, varios, por comerse las cosas, a pesar de que yo les dije que a mí no me interesaba cómo la tuvieran en otro lado, sino como yo se la sabía. Pero bueno, temas ya de ustedes que no me saben hacer caso. Entonces, por eso, como es mucosecretor, acuérdense, ¿no? El estómago produce una sustancia que es a la vez que es media peligrosa, es importante para la digestión, ¿no? Cuando han leído o lean sobre el proceso de digestión, lo que produce el estómago es una sustancia muy importante, como lo es el ácido clorhídrico. Entonces, ese ácido clorhídrico ¿qué se produce en esta otra zona que está más abajo? Aquí. Ahorita vamos a ver a 40 para ver las denominadas glándulas fúngicas. ¿Por qué son importantes las glándulas fúngicas? Que no están tan bonitas acá, pero se noten algunas esa forma media circular, como glándula, menos en esta. Tiene su luz al centro, un poquito más bonita. Estas tienen algunas características en su célula, ¿no? Hay dos grupos de células importantes que seguro ustedes ya han escuchado. Una de ellas son estas células de citoplasma que está en mi manito, que tiene un citoplasma rojizo, rosado, y seguramente así lo están viendo en sus láminas. Esas células que tienen un citoplasma amplio son medias cuboidales, ¿no? Como la ven ahí. Citoplasma amplio y rosado, bien rosadito, son las células que llamamos las células parietales. Las células parietales. Y no lo apunto ahí porque ya es particularidad del estómago. Entonces, las células parietales las células de las glándulas fúngicas, ¿no? Son de dos tipos, ¿no? Son las parietales y las principales, ¿no? Las parietales, ya ustedes asumo saben, producen el ácido clorhídrico. Y las principales producen el factor intrínseco más el pepsinógeno. Entonces las rosaditas son las células principales y las
más oscuras, moraditas y pequeñas, que son... ¿Qué puede ser esta que tiene un citoplasma más morado? Esas son las células llamadas parietales, principales. Son las células denominadas principales. Entonces, ambas coexisten en las llamadas glándulas públicas, ¿ya? Que están justo en la mucosa, porque todavía estamos en la capa mucosa. Entonces, mucosa. Luego viene la tercera capa, no la segunda. Aquí está el músculo que llaman muscular de la mucosa. O sea que estamos bien. Luego viene esta parte clara que tiene poco tejido conectivo, como ven, tiene vasos sanguíneos. Esa es la capa llamada submucosa. Y esta otra es la capa llamada muscular. En este caso, la muscular del estómago ya no tiene ese problema de que es estriado, esquelético, es liso, ¿no? Todo es liso, todo es músculo liso, ¿ya? Y ese músculo liso se divide en 3 fascículos. Acuérdense que el estómago necesita más músculo porque el estómago, cuando se le compara con alguna estructura parecida, se dice que el estómago es como una licuadora. ¿Qué? Es como una licuadora donde los alimentos se degradan de alguna forma y para poder moverse tanto requiere más músculo. Por eso tiene 3 fascículos. Una circular, una oblicua y una longitudinal. Tiene 3. A diferencia del resto, que tiene solo 2. Una circular y una longitudinal. El resto tiene el cile que por ahí seguro han escuchado. Circular interna, longitudinal externa. Pero en el caso del estómago hay una tercera que es una oblicua media, me parece. Entonces tiene 3. Y en el medio de los 3 está esa estructura que está viéndose, que es el plexo de agua. Entonces, toda esta estructura que ven acá, en el medio de esta capa muscular, de la circular interna y la longitudinal externa, esta estructura que ven acá es el plexo de agua, que acá sí se ve más intenso. Luego seguimos bajando y nos topamos con la última capa, que es donde está mi manito desde aquí hasta acá. Toda esta es la serosa en este caso. O sea, el estómago sí tiene serosa, porque tiene peritoneo. Entonces acaba el estómago. Y de pasada también pondremos al intestino delgado y al intestino grueso. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay en la serosa? Ahí ven, ¿no? Hay una arteria,
tubo digestivo y debe tener peritoneo, que en este caso no se ve, no lo veo, No lo vemos. pero debería estar una línea de células cúbicas acá, que debería ser el peritoneo visceral. El peritoneo visceral. No se ve, pero debería estar, y en sus imágenes histológicas lo van a revisar así. ¿Ya? Entonces, 4 capas de nuevo para el estómago. Esa es la número 100. Luego pasamos a la 51. La 51 es un órgano que también ya hemos revisado en parte. Entonces acá está, ¿no? Viéndolo de cabeza también. Ahí están estas prolongaciones que parecen como unos dedos de guante, que son las vellosidades intestinales. O sea que estamos en la capa llamada mucosa, ¿verdad? La mucosa del intestino delgado tiene estas proyecciones que parecen dedos de guante, que se llaman vellosidades intestinales. ¿Qué más tenemos? El epitelio, que está acá, donde están esas bolitas blancas. Sí. Ese epitelio es, otra vez, de manera clara, para que no se confunda, epitelio cilíndrico simple, con chapa estriada y células caliciformes. Completo. Epitelio cilíndrico simple, con chapa estriada y células caliciformes. Que ya sabemos para qué sirve la chapa estriada, que es la que absorbe los nutrientes, y las células caliciformes las que producen moho. Entonces, si le aumentamos, vamos a poder ver un poco el detalle. Entonces, aquí están las células de globito blanco, son las células caliciformes. Y esta línea fucsia más intensa es la chapa estriada, que posee las células cilíndricas y que se encargan de la absorción de los nutrientes. Aquí está esta glándula, que son las llamadas glándulas de Lieber. Glándulas de Lieber. De Liverpool. Glándulas de Lieber. Luego tenemos la lámina propia, que está aquí. Y subiendo un poco más, debería estar y ahí están algunos fascículos, el músculo liso, aquí. Esta es la muscular de la mucosa, o también llamada muscularis mucosal. Entonces, seguimos en la idea. Mucosa, tiene el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Entonces, hasta ahí estamos en secuencia. ¿Qué seguiría? Esta capa clara, La submucosa. que ahí tiene un montón de adipocitos, ¿no? Que es la Submucosa. los adipocitos, que es la Submucosa. submucosa. Vamos a salir para verlo de ahí está la submucosa.
Y luego acá aparece toda la capa muscular. La parte de acá, que tiene unos huecos medio raros que no debería tener, es la capa denominada circular interna. Y la capa de afuera, que tiene una orientación larga, longitudinal, es la longitudinal externa. Entre ambas están estos acúmulos de tejido nervioso, que son los plexos de Auerbach, o Auerbach, como quieran llamarlo. Y más arriba, ya fue saliendo del órgano, la parte más externa, acá está la serosa. La serosa, y por acá donde está mi manito debería estar el peritoneo visceral. Aquí están los vasos sanguíneos, tejido conectivo y adiposo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está la capa inal llamada serosa. ¿Ya? Entonces, fuera de los huecos que no deberían estar ahí, creo que lo demás se entiende, de que tenemos dos fascículos musculares y luego una serosa en la parte más externa con peritoneo. ¿Ya? Entonces, muy en cuenta, pero seguimos con la idea de 4 capas. ¿Ya? Intestino delgado en este caso es puntualmente, dicen que es ilio, pero aquí no me parece. Se supone que el ilio no es duodeno, yeyuno, ilio. El duodeno tiene unas glándulas que le llaman glándulas de Bruna, que son características del duodeno. El yeyuno no tiene placas de Peyer, que son los folículos linfoides. Entonces, hay que ver si esta tiene placas de Peyer, ¿no? Si tiene placas de Peyer, sí está bien que digan que ilio, ¿no? El ilio no tiene placas de Peyer, el yeyuno no. Entonces, vamos a ver si tiene. Porque acá le han puesto ilio, pero yo tengo mis dudas. A ver, ¿tiene algún folículo linfoide? Nada. Acá tiene uno, pero nada, acá tiene otro. Sí, tiene dos. Estas son las placas de Peyer, ¿no? Estos acúmulos de linfocitos que son acá. Entonces, sí, pues sí debería ser ilio, porque el yeyuno no tiene placa de Peyer. Entonces, sí está bien que digan que es ilio. Pero es intestino delgado, ¿ya? Ilio. Y del tubo, la última sería esta número
tripitas son chiquitas, no son profundas como en el intestino delgado. Entonces, estas tripas de Lieberkühn y sus glándulas de Lieberkühn, esta mucosa es característica del colon, del intestino grueso, porque no tiene vellosidades intestinales. El epitelio sigue siendo el mismo, cilíndrico simple, con chapa estriada y células caliciformes. Solo que en el intestino grueso hay más células caliciformes, estas que parecen bolitas blancas, hay más que en el intestino delgado, porque el intestino delgado tiene otra función. ¿Cuál es la función del grueso? Formar las heces. Formar las heces y absorber algunos electrolitos muy mínimos. En cambio el delgado no tiene esa función. El delgado la función que tiene es absorción de nutrientes, entonces es otra función. ¿Qué más tiene este intestino grueso? Tiene este acúmulo de linfocitos que está acá, grande. Esta estructura linfoide es la que se llama, es una placa de Peyer, Peyer con Y, Placa de Peyer. de Peyer. Placa de Peyer. Entonces la placa de Peyer es un acúmulo linfoide que está entre la mucosa y la submucosa, ahí está, más o menos. Y luego ya viene la estructura habitual, ¿no? Entonces mucosa, la placa de Peyer está entre las dos, luego vendría, ahí está en rojito, esta capa de músculo liso que es la muscular de la mucosa, y luego acá ya aparece la submucosa. Entonces submucosa, hay un montón de vasos, de tejido adiposo, y acá aparece la muscular. La muscular con sus dos fascículos, ¿no? Circular interno, longitudinal externo, y en el medio está esta estructura que son los plexos de Auerbach. Y luego más allá, más afuera, ya está y acá sí ha quedado bonito el peritoneo. Esta línea moradita de acá es el peritoneo visceral. Entonces todo esto es la serosa. Y este de acá, esta línea de células que está acá es el peritoneo visceral. Entonces la estructura es la misma, ¿no? Solo que en cada uno hay algunas variaciones que ya ustedes tienen que ordenar un poco. Que hagan su cuadrito de resumen o hagan su mapa mental de esto, porque si lo organizan bonito no es difícil de poder comprender desde el punto de vista histológico. ¿Ya? Entonces, eso con respecto al colon. El colon no tiene vellosidades intestinales, sus tripas de Lieberkühn son cortas, poco profundas, tienen predominancia de células caliciformes y pocas células con chapa estriada, y tiene su placa de Peyer. ¿Por qué es importante la placa de Peyer? Que ya lo venimos mencionando bastante. La placa de Peyer es importante porque acuérdense que el colon no es un lugar limpio, aséptico. Al contrario, hay un montón de bacterias que se alimentan de las heces y que ayudan también a degradar las heces. Son parte de lo que llaman, que ahora está de moda, el microbioma intestinal, o la microbiota también.
Entonces nos ayudan y nosotros les ayudamos. Entonces, pero a veces, cuando nos enfermamos, requerimos que, cuando estamos con un cuadro diarreico, por ejemplo, requerimos que los linfocitos lleguen rápido al lugar para controlar, por ejemplo, a la salmonela que tenemos y nos está causando una diarrea terrible. Entonces, de ahí salen los linfocitos, de esa estructura. Que es por eso que estos acúmulos permiten que los linfocitos lleguen inmediatamente y se enfrenten al agente nocivo, que puede ser una bacteria como la salmonella, y lo controlen, o por lo menos la detengan, ¿no? Para que no siga progresando la enfermedad. Entonces, es por eso que el colon tiene tantos de estos. Y lo mismo el hilo. Antes del hilo y del colon no hay placas de Peyer. No hay. Recién hay un poquito en el hilo y mucho más en el colon. ¿Ya? Entonces, 56. Y nos faltan el hígado y la vesícula. El hígado, ya ustedes saben, es una glándula, es un órgano mixto, le dicen, ¿no? Porque tiene componente exocrino y endocrino. Produce algunas hormonas y produce, su parte exocrina produce la sustancia llamada bilis. La bilis tiene por función, el libro dice así, ¿no? Emulsificar las grasas. La emulsificación de la grasa de alguna forma, la bilis ayuda a que la grasa pueda ser absorbida y pueda ser llevada, pueda ser ingresada a la célula, para a partir de la grasa formar sustancias más complejas, lipoproteínas, los mismos componentes de la pared celular, los proteínas, por ejemplo. Son sustancias que se forman a partir de lípidos que tienen que ser absorbidos a nivel de la chapa estriada. Entonces, para que la chapa estriada pueda absorber grasa, porque con lo hidrosoluble no hay problema, lo hidrosoluble lo absorbe, pero la grasa, acuérdense que la pared celular la membrana celular es grasa, fosfolípido. Entonces, un fosfolípido con otro a veces se repele. Entonces, para ayudarle, la bilis emulsifica, modifica la estructura de la grasa y hace que puedan pasar la membrana celular, en este caso las microvellosidades que están ahí para absorber la chapa estriada del intestino delgado. Entonces la bilis va a llegar, ¿a dónde llega la bilis? A la segunda porción del duodeno, a la llamada ampolla de Vater. Entonces, en la ampolla de Vater va a llegar el conducto colédoco que viene de aquí del hígado, que se origina acá, y va a emulsificar la grasa, y también paralela a esa llegada llega el conducto pancreático principal, que es el llamado conducto de Wilson, que ya por anatomía no se lo sabe. Entonces el hígado se organiza, como ustedes ven ahí, en lobulillos. El lobulillo hepático es una estructura media poligonal. Acá no entra todo, ¿no? Pero por lo menos una parte, ¿no? Es como un polígono. Ese polígono tiene varios lados y al centro está esta estructura que está en mi manito,
una vena. Esa estructura central es la llamada vena centrolobulillar. Y desde la vena centrolobulillar ustedes ven que se abren líneas de células cúbicas. Ahí está la vena centrolobulillar. Acá está, miren, ¿no? Esta célula ya la hemos visto, ¿no? Esa que está en mi manito es una célula plana, es el endotelio. Entonces es un vaso sanguíneo, tiene glóbulos rojos. Y ven que de ahí se disponen filas de células cuadraditas. Estas células cuadraditas que salen como si fueran rayos de sol son los hepatocitos. Entonces los hepatocitos tienen esta forma, son células cúbicas. El hepatocito es una célula cúbica con su núcleo al centro, que se disponen en hilera y entre ellos hay un espacio que le llamamos espacio sinusoidal o sinusoide. Son los sinusoides hepáticos. Entonces, donde está mi manito, ahí se notan varias filas de células cúbicas. Y el espacio entre ellas es el espacio sinusoidal o sinusoide hepático. Entonces, de la vena centrolobulillar salen como rayos las filas de hepatocitos que se denominan, estas filas de hepatocitos se denominan trabéculas de Riemann. Clavículas de Riemann. Son filas de hepatocitos. Vena centrolobulillar. ¿Qué otra estructura es importante en el hígado? La otra estructura importante es una que está en el espacio llamado espacio porta, que es un espacio que está en las aristas del oblillo, acá por ejemplo. Entonces, ese espacio porta a veces es bien grande como este, ¿no? A veces un poco más pequeño. El hueco más grande que ven ustedes ahí es la vénula, rama de la vena porta. Por eso dicen que el espacio porta, antes decían que el espacio porta, que es todo ese espacio que está acá, más claro, ¿no? El espacio porta tenía una triada, decían, ¿no? Pero ahora ya no son tres, ahora son cuatro. Tiene una vénula que es rama de la vena porta. Vena porta. Que es ese hueco más grande. Este que está al centro. Luego tiene una arteriola, que es esta que está acá en mi manito. La arteriola es rama de la arteria hepática. Arteriola, rama de la
estos que abundan más, que son los conductillos biliares, que son, por ejemplo, este, o hay uno más al costado y abajo, conductillos biliares, que hay varios, ¿no? O sea, no hay uno de cada uno, a veces hay más de uno, ¿no? Y es normal, y ese tiene un epitelio cúbico, ahorita lo vamos a ver, cúbico así. Y el cuarto elemento que se añadió después, ¿no? Son los vasos linfáticos. Antes eran tres y el último, ¿no? Entonces decían que era la triada corta, pero ya pues se descubrió después que, no, que había también vasos linfáticos. Entonces ya no eran tres, eran cuatro. Entonces ya no era una triada, sino era una tetrada, como dicen ahora que es. un cuarteto. Ahora vamos a ver lo en grande, ¿no? Ahí están tres por lo menos. ¿Cuántos? Esta chiquita de acá es la arteriola. Estos que tienen epitelio cúbico simple, y acá se ven mejor todavía, son conductillos. Esta es otra arteriola, o sea que hay una arteriola acá y otra acá. Este grandote es la vénula, y este más pequeño y casi sin endotelio, un hueco. Estos son los vasos linfáticos. Entonces en el espacio portal están los cuatro elementos. Deben estar los cuatro elementos. La vénula, la arteriola, los conductillos y los vasos linfáticos. Están los cuatro. Ahora ustedes van a encontrar que hay varios espacios portal. Este es otro más chiquito. Este es otro grande. Pero siempre el lobulillo tiene esa forma media. Acá hay otro espacio corto. Aquí está la arteriola, la vénula, los conductillos y este es el vaso linfático. Aquí ahí también hay los cuatro. Tiene que haber los cuatro. ¿Ya? Ese es la 41 que es hígado. Y nos faltaría la 40. La 40 que es la vesícula biliar, que en realidad es un reservorio de líquido. ¿Para qué sirve la vesícula? Para almacenar la bilis que de alguna otra manera secreta el hígado, lo transporta a través de los conductillos primero y forma luego el hepático derecho y el izquierdo, que se unen en el hepático común, y ese hepático común se une al cístico, que viene de la vesícula, y ambos forman el coleto, que va a la ampolla de Vater, a la segunda porción del duodeno. Entonces, esta vesícula no es parte del tubo digestivo, ¿no? O sea que esa estructura de 4 capas no la va a cumplir, porque la vesícula biliar, y es un nombre completo, no es vesícula, porque no es la única vesícula que tenemos en el cuerpo. Tenemos las vesículas seminales,
decir claramente, vesícula biliar, es larga. Entonces la vesícula biliar no tiene 4 capas, tiene 3. La vesícula biliar no tiene submucosa. No tiene. O sea que tiene mucosa, tiene muscular y tiene serosa o adventicia. Tiene 3. Entonces acá estamos viendo la imagen volteada, tal cual, que estamos viendo la capa mucosa. Y luego vemos arriba ya los fascículos del músculo liso, ¿no? En color rojo, que es la capa muscular. Ahora, ¿por qué no tiene su mucosa? Porque si ustedes se dan cuenta, la capa mucosa se vincula directamente con la muscular. Entonces, no hay la transición de la submucosa. Por eso solo tiene mucosa y de frente pasa a la muscular. ¿Qué caracteriza a la mucosa? Un epitelio, como toda mucosa. En mi manita está el epitelio, que es un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada, pero no tiene células caduciformes. Por eso solo he dicho con chapa estriada, nada más. ¿Para qué sirve la chapa estriada? Para, no sé si, creo que todos cuando de alguna forma comemos grasita, chicharrón por ejemplo, secretamos más bilis. Y la bilis que es, y la vesícula se contrae para que salga más rápido la bilis. Claro, si tenemos un cálculo en la vesícula y la vesícula se contrae, el cálculo se va a mover y ¡pum!, va a cerrar el conducto cístico, lo va a obstruir. Pero yo estoy comiendo chicharrón, pues, entonces la vesícula se va a contraer más fuerte porque no sale. Pues. Es como cuando ustedes aprietan algo que no sale y después sale por montones, ¿no? Algo así. Entonces, esa distensión de la vesícula les duele. Es el cólico vesicular que se llama. Por eso a los que tienen cálculos en la vesícula, que le dicen? No coman grasa. Porque cada vez que comen grasa le va a doler. Es lógico. Entonces, esta vesícula tiene chapa estriada porque la bilis, cuando comemos grasa, necesita ser una bilis más concentrada, más espesa. Entonces, ¿qué hace la chapa estriada? Absorbe el agua. Y al absorber el agua, concentra la bilis. En cambio, cuando no comemos grasa, comemos carbohidratos, por ejemplo, entonces la bilis que necesitamos no es una bilis tan densa, es una bilis aguadita, por decirlo así, entonces no hace pues, su función. Entonces lo que hace la chapa estriada es absorber agua para concentrar la bilis. ¿Qué más tiene de característica la mucosa? Esta estructura que parece un orificio, que es mi manito. Sí, patito. Esa que parece una glándula en realidad, pero no es una glándula, porque no secreta nada. Eso es un espacio que para nosotros, o los que le pusieron nombre, denominaron seno. Seno de Rokitansky. Guión Aschor, con 2 C. Y así completo. Ahora, si no les gusta, reclámenle al que le puso el nombre. La bilis se va directo al hoyo abajo. Claro, porque al sacar de la vesícula te cortan el cístico, ¿no? Entonces el hepático ya no se une al cístico, ¿no? Sigue nomás solito, porque ya no existe. Entonces sale la vesícula. En realidad la vesícula es un reservorio que solo, digamos, regula el volumen de bilis que va a salir, de acuerdo a lo que estemos comiendo. Pero si no hay,
Normal, que te comes tu pan con chicharrón, igual va a salir la misma. Doctor, ¿hay alguna forma de eliminar los cálculos sin operación? Si es pequeño, puede salir solo. Si es pequeño. O sea, pequeño me refiero a 2 milímetros, ¿no? 2, 3 milímetros. Si ya mide 1 centímetro, centímetro y medio, no va a salir jamás. Y te va a molestar. Entonces la solución, si quieres comer tu pan con chicharrón en el futuro, sácate la vesícula. O sea, no es un órgano vital, ¿no? Es un órgano del cual podemos prescindir, sobre todo porque es imposible que en nuestra dieta no comamos grasa, porque necesitamos la grasa para formar membranas celulares, para formar la mielina, para formar un montón de cosas. O sea, no podemos prescindir de la grasa. Una vida sin grasa no puede. Claro, sin grasa en cantidades adecuadas. Entonces, cuando ya es demasiada la molestia, mejor operarte, sacarte la vesícula y ya después te comerás un pan con chicharrón y ya no te va a doler. O sea, no es algo determinante la vesícula biliar. Simplemente se programa, te la sale. Ya, entonces mucosa, ya está por ahí la muscular. Y luego viene, ahí en la vesícula hay una cuestión doble, ¿no? Tiene las dos, serosa y adventicia. ¿Por qué? Porque ya ustedes seguramente en anatomía han visto que la vesícula está pegada al hígado. Hay una parte pegada al hígado, pero hay una que está media flotando, libre ahí, sobre nada. La parte pegada al hígado no tiene serosa, tiene adventicia. Pero la parte libre que medio cuelga, esa parte que le llaman bacinete, la zona del bacinete sí tiene peritoneo visceral. Entonces, como tiene peritoneo, no es una adventicia, es una cero. Entonces, la vesícula biliar tiene los dos, serosa y adventicia. Tiene los dos. Es el único, porque el resto, en el tubo digestivo, tiene o adventicia o tiene serosa, no tiene los dos. Y acá, que no es tubo digestivo, digamos que sale del anterior y tiene partes que tienen serosa y partes que tienen adventicia. ¿Ya? Entonces, 3 capas, mucosa, muscular y serosa o adventicia. Que es lo que estamos viendo ahí, la grasa, y más allá está la adventicia. ¿Qué es lo que hay que separar del hígado cuando uno saca la vesícula? Saca con ese aparatito que quema y cauteriza a la vez. El electrocauterio, cuando se saca, se va cortando y se va cauterizando y se saca la vesícula. Sobre todo, lo bueno es que se puede hacer laparoscópica, así que no hay necesidad de una cirugía abierta, lo cual nos ayuda. No, pero ustedes son jóvenes en realidad, no creo que ninguno tenga problemas de la vesícula. Ahora, si los tiene, cosas raras, pero no imposible, y están seguros que ya se han hecho los estudios y tienen cálculos en la vesícula biliar, la única solución es el cáncer. Ahora de repente no les duele mucho, ¿no? Solo cuando comen grasa, hay que evitar la grasa, pero es imposible pues, sacarla de todo, ¿no? Entonces en algún momento de su vida se la van a tener que sacar, ya de ustedes dependerá cuando ya el tema es imposible de manejar, ¿no? Sobre en cuanto al dolor, porque lo que molesta es el dolor. Ya se lo saca y se acabó el problema. Muy bien. Y viendo a la mucosa, vamos a ver un poquito el seno erogital, que era lo que quería ver más grande.
Este es el seno de Roquitas y H. Que en realidad es una dilatación de la mucosa, un repliegue de la mucosa, dicen que. Por eso se ve así como, tiene el mismo epitelio que la mucosa. Pero no es una glándula, porque no secreta nada. No secreta nada. ¿Ya? Entonces ahí estamos en el seno de Roquitas que ha hecho con la mucosa. Y luego acá ya está el músculo. Ese músculo ya es de la capa muscular. Dicen, el músculo acá dicen que es dos fascículos, ¿no? Tiene creo que acá es un lessing, porque no es un lice, porque es longitudinal interno y circular externo. Es un lice, no es un cile, como habitualmente es en el tubo digestivo. Pues esto sale del patrón del tubo digestivo porque no es tubo digestivo, es más bien parte, se podría decir, del hígado, no es tubo digestivo propiamente. Y luego del músculo ya viene todo esto que es la serosa adventicia. Incluso ahí se ve como feo, ¿no? Está quemado. Esa es la parte que quemamos para sacar la vesícula. La operación cuando se saca la vesícula. Entonces el tejido está como negro, quemado, porque es producto de la cirugía que se le ha hecho. Ya, muy bien, entonces esas son las 6 láminas que hay que revisar. Revísenlas. La próxima semana ya vamos a empezar, creo que es sangre o aparato circulatorio. La programación que tienen ustedes está. Y la siguiente todavía ya va a haber un pasito. Así que revísenlo y tienen que hacer, vayan. Total, no hay otra actividad más. Y la otra semana ya de inicio, el grupo viene, pone su material listo para exponer, luego hacemos el contenido, luego revisan las láminas y entregan su folder de esta semana. Los que hemos hecho hoy, que ya les mandé al delegado, se entrega la próxima semana, como siempre, al entrar.